Saludos, seguimos con el curso de Sistema Político Español. Recordad algunas notas que acompañan a la lectura del texto y que no lo sustituyen. La clase de hoy quiere llegar al parlamentarismo como el corazón de nuestras democracias parlamentarias, nuestras democracias representativas, y por esa propia condición representativa el Parlamento se convierte en el órgano más relevante. Voy a plantearos algunas notas de cómo se avanzó hacia esta situación, aunque ya en la clase anterior os mencioné algunas cosas. Hemos visto eh, cómo la ley para la reforma política se articuló como la octava ley fundamental, de manera que se siguieran los principios de Samuel Huntington de que los procesos de transición, especialmente de dictaduras capitalistas a democracias capitalistas, nunca se vieran desbordadas por, por la por las manifestaciones, por la acción colectiva popular, y que pudiera, en ese desbordamiento del marco existente, sentar las bases de un marco económico que no fuera capitalista. Pensemos que estas transiciones tienen lugar todavía, y esto es muy importante, durante la Guerra Fría. He insistido en que no vamos a entender prácticamente nada de la segunda mitad del siglo XX si no metemos como una variable, muchas veces la variable independiente de la cual dependen todas las demás, el tema de la Guerra Fría. Bueno, la ley para la reforma política establece una serie de cuestiones, se menciona al rey para que eso lo pueda vender Suárez, como él mismo reconoció ante Victoria Prego, como una suerte de referéndum monarquía-república. Era mentira, pero bueno, era una trampa, porque como él reconocía, las encuestas daban en un referéndum sobre monarquía-república la victoria a la república, y la ley para la reforma política, como digo, garantizaba la continuidad con el franquismo, al mencionar varias veces al rey, y al establecer sobre todo un sistema electoral que después el decreto ley de marzo del 77, con el cual va a tener lugar las primeras elecciones, bueno, pues recoge ese principio de un congreso con una selección mayoritaria, pero con una organización por provincias que garantiza el peso de lo rural, y un Senado siempre construido como la garantía final de que va a haber una mayoría claramente conservadora, y que, bueno, va a impedir, por ejemplo, uno de los elementos pues menos democráticos de nuestra Constitución, que es la práctica imposibilidad de su reforma, porque tiene unos requisitos pues que la hacen, bueno, pues la hacen inamovible, ¿no? Y que convierten a la Constitución, como bien se plantean desde algunos sectores políticos, como si fuera una estatua intocable, donde ese inmovilismo representaría la negación a que el pueblo, como poder constituyente, pueda opinar sobre determinadas cuestiones. En el decreto ley de marzo del 77, que es el que va a inaugurar el primer Parlamento español, bueno, pues se van a elegir a 350 diputados. Recordemos que la Constitución establece que puede ser entre 300 y 400, se opta por una cosa intermedia. Bastaba subir esos 50 para que hubiera mayor proporcionalidad, es decir, para que cuando se evalúa el resultado electoral de los partidos, le costase a todos los partidos el voto igual, es decir, que todos los españoles, bueno, pues esa idea de que un hombre, una mujer, un voto igual, pues tendría sentido. En cambio, si alguien vota a fuerzas políticas, como le ocurrió durante mucho tiempo a Izquierda Unida, bueno, pues el voto vale infinitamente menos, por, ya digo, algo que se podía solventar simplemente aumentando esos 50 diputados. El sistema de escrutinio es proporcional, y luego la forma de repartirlo es dividir los votos entre 1, 2, 3, 4, 5 entre los diferentes escaños, y eso es lo que se llama el método D'Hondt, al cual se le echa la culpa, y no es verdad. El pobre D'Hondt no tiene la culpa de nada, ¿no? Es solamente una forma de dividir. Saint-Lig sería dividir por fracciones, 1,5, 2,5, que lo haría más proporcional, ¿no? Y ya digo, son solamente fórmulas matemáticas que se escogen en virtud del resultado que se obtiene, y que quien escoge el sistema electoral es quien manda, y por tanto nadie que tenga poder va a escoger un sistema electoral que le perjudique. Una de las ideas centrales es que la provincia se convierte en la circunscripción electoral básica, y es curioso porque las provincias no forman parte, ¿no?, de ningún entramado democrático per se.
en nuestro país. Sí, sí ocurre con el municipio, sí ocurre con la comunidad autónoma, pero la provincia no. Y bueno, siempre históricamente ya vimos que desde el siglo XIX la provincia es una manera de que el centralismo controle este país plurinacional que es España. Se estableció un umbral, que es un umbral suave, que es del 3%, y se asignó una representación mínima de partida de 2 escaños para cada una de las circunscripciones provinciales, ¿no? Excepto Ceuta y Melilla, que solamente se les entregó uno. Claro, al haber tantas circunscripciones con muy poquitos escaños, ahí es donde opera lo que mencionamos de la desviación calculada. Desviación respecto del principio un hombre, una mujer y un voto, donde el voto de todos los españoles valga lo mismo a la hora de elegir diputados y senadores, eso se quiebra y es calculada porque el cálculo que se buscaba era que se primaran las zonas rurales porque se presuponía, y es una realidad, que son zonas más conservadoras que las grandes capitales. Luego se vería en otra de las trampas que se hicieron, que fue que no coincidieran las elecciones generales del 77 con las municipales, que serían en el 79. ¿Por qué? Porque se presuponía que las grandes capitales iban a estar en manos de la izquierda, como luego ocurrió. Es decir, la coalición entre el PSOE y el Partido Comunista en ese momento ganó las grandes, una mayoría de las capitales de España, fueron lo que se llamaron los ayuntamientos democráticos, y la lectura de los constituyentes que provenían, ya digo, del franquismo, entendieron que iba a ser más complicado hacer una constitución a su imagen y semejanza respecto de sus intereses si los grandes alcaldes de España pues eran de izquierdas y hubieran presionado para participar en la Constitución, ¿no? Al final, el Parlamento español, aunque se elige por un método mayoritario, en sus efectos prácticos, en un sistema, proporcional, en sus efectos prácticos es como si fuera un sistema mayoritario que durante mucho tiempo ha sido bipartidista y se ha presentado como que había que asumirlo porque era lo que representaba la mayoría, cuando esto era así precisamente por un sistema electoral que buscaba ese resultado. El Senado como Cámara Territorial pues tiene, tiene variable, ¿no?, su número, suelen ser un poco más de 200 senadores, y en el caso del 77 eran 207 electos más 41 senadores elegidos a dedo, ¿no? Estos senadores elegidos a dedo tenían dos grandes explicaciones, ¿no? Por un lado, garantizar que si esa desviación calculada no obtenía una mayoría conservadora en el Senado, estos 42, obviamente, un 25% prácticamente, pues iba a cambiar de manera absolutamente evidente el sentido del voto, ¿no? Por tanto, las elecciones del 77 son fraudulentas en la medida en que el rey, nombrado por Franco, pues se permitió el lujo de nombrar a 41 senadores reales. Al mismo tiempo, esos senadores reales pues eran parte del precio para que los procuradores de las Cortes franquistas votaran a favor la ley para la reforma política, cosa que solo hacían si obtenían algún tipo de beneficio. O sea, no era una idea de defensa de España, sino cómo quedaban ellos en esa nueva España, ¿no? Ya digo que el Senado al final se convertía en una cámara de garantía monárquica y un refugio provisional para una parte de los dirigentes que provenían del franquismo. El PSOE durante la transición intentó negociar incluso unas elecciones en el Partido Comunista, pero el 24 de enero del 77 unos pistoleros de extrema derecha vinculados a la patronal asesinaron a 3 abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista y a otros 2 colaboradores, e hirieron gravemente a varias personas, todos ellos, ya digo, vinculados a comisiones obreras, y al PC son los asesinatos de la calle Atocha de Madrid. En su entierro hubo decenas de miles de personas, paros, actos de solidaridad, protestas en toda España, y eso ayudó, ¿no?, a que el Partido Comunista fuera finalmente reconocido, ¿no?, en la Semana Santa, con protestas de sectores militares y de algunos sectores de la extrema derecha, pero también Adolfo Suárez era consciente de que sin el Partido Comunista la transición no iba a tener
ningún tipo de legitimidad. En las elecciones primeras, ya digo, de junio del 77, la Unión de Centro Democrático, que fue un partido construido deprisa y corriendo, liderado por Suárez, que iba a ser el presidente porque no había estado en gobiernos de Franco y por tanto, pese a haber sido el secretario general del partido, del único partido, ¿no?, del franquismo, ¿no?, del movimiento, haber dirigido la televisión española, era una persona que, por no haber participado en los gobiernos, fue una cosa que le faltó por 2 semanas porque se mató en un accidente su protector, el que lo iba a meter en el gobierno. Eso le sirvió para que no hubiera estado en gobiernos que firmaron sentencias de muerte, que es lo que le pasó a Fraga Iribarne, el fundador de Alianza Popular y del Partido Popular, que al haber firmado, al haber dado su conformidad en sentencias de muerte, o sea, Fraga ayudó a que se asesinaran a españoles que lo que estaban era intentando luchar para traer la democracia en España, eso hubiera sido leído como algo intolerable para una buena parte de las fuerzas políticas durante la transición, que no entendían cómo podía dirigir la salida del franquismo a alguien, pues eso, responsable de asesinatos, ¿no?, a demócratas. Las elecciones de junio del 77, ya digo, las ganó la UCD con 165 escaños de los 350. El Partido Socialista, sorpresivamente, fue la segunda fuerza con 118 escaños, que arrasó al Partido Comunista, que había sido el partido que había protagonizado la oposición al franquismo, ¿no? Algunos errores, entre ellos, bueno, pues mantener a un tipo como Carrillo, que había estado vinculado, ¿no?, a la guerra, y eso ayudó, junto con el dinero que le metieron al Partido Socialista, ¿no?, y bueno, y una sociedad también como asustada, y seguramente también la propia verticalidad del Partido Comunista, bueno, pues le hicieron tener un resultado inesperado, ya digo, de 20 escaños frente a los 118 del Partido Socialista. Otras fuerzas de izquierdas, como el Partido Socialista Popular, del que luego sería el alcalde de Madrid, Enrique Tiro Galván, pues apenas obtuvo 6 escaños, Esquerra Republicana 1, Esquerra 1. Es verdad que en esas elecciones no se permitió que se presentara ninguna fuerza política que llevara la idea de republicana en su nombre, ¿no? Alianza Popular sacó 16 escaños, era la continuación del franquismo más evidente, y se hundió la democracia cristiana. Una de las explicaciones que se da es que demócratas cristianos había en todos los partidos políticos y por tanto no hacía falta una fuerza política demócrata cristiana. Es importante señalar los pactos de la Moncloa en octubre del 77, que fue un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales que ayudó a lo que se llamó un programa de saneamiento y reforma de la economía y un programa de actuación jurídica y política. ¿Qué significa? Los pactos de la Moncloa fueron una política de ajuste clásica del Fondo Monetario Internacional a cambio de elementos que después iban a incorporarse obviamente en una constitución que fuera a ser democrática. Los pactos de la Moncloa han sido criticados porque disciplinaron a la clase obrera, y en un momento en donde los sindicatos, sobre todo comisiones obreras, pues tenían una posición muy combativa y muy política, bueno, pues a partir de los pactos de la Moncloa como que asumieron entrar al juego reformista y no rupturista que, bueno, pues que iba a limitar el alcance de una transformación que reclamaba un sistema político radicalmente diferente al de los 40 años de la dictadura o al que pretendían implantar los que habían gobernado España durante 40 años, ¿no? A partir de las elecciones del 77 se va a crear una ponencia constitucional. Hubo discusiones para que realmente la ponencia de lo que iba a ser la Constitución se estableciera por el Pleno. Hubo discusiones, fuera participada popularmente, pero al final se buscó la fórmula más conservadora. Recordemos que las elecciones del 77 no se plantearon como unas elecciones constituyentes y por tanto, pues, como siempre en la transición siempre había un enorme secretismo. De hecho, se nombraron a los 7 padres de la Constitución, madres no había, Gabriel Cisneros, Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de la UCD.
Fraga Iribarne del Partido Popular. El PSOE tenía 2, pero al final cedió 1 para que pudieran estar representados los catalanes, que a su vez tenían que representar a los vascos, que es el papel que desempeñó Miquel Roca, y el Partido Comunista tenía un miembro que pertenecía al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la expresión del Partido Comunista en Cataluña, que era Jordi Soler Tura, un catedrático de Derecho Constitucional. La Constitución del 78 fue votada y el resultado, o sea, la participación fue infinitamente menor que la de la ley para la reforma política, porque ya empezaba a funcionar una palabra sin la cual nos explica la transición, que es la idea de desencanto, ¿no? La Constitución del 78 luego fue ratificada en un referéndum que ganó mayoritariamente por el 91,8%, pero con una participación, ya digo, ridícula del 67%, ¿no? Un país que sale de una dictadura y que abraza un proceso democrático, pues debiera haber concitado mayor apoyo, pero tuvo 12 puntos porcentuales más reducidos que en las primeras elecciones de junio del 77, ¿no? En el País Vasco sí se votó, ¿no?, a favor de la Constitución, pero la verdad es que votó el 44% de la población. Ya analizaremos algunos elementos básicos de la Constitución. Ahora no vamos a entrar, ¿no?, del papel de los militares, porque había un partido militar en la discusión de la Constitución. Hubo elementos de lo territorial, bueno, que hoy nos arrastran problemas con la idea del café para todos, que planteó el que era el ministro de las regiones, Manuel Clavero Arévalo, que en el fondo lo que buscaba era que, al haber 17 comunidades autónomas, España como Estado no discutiera con Cataluña, con el País Vasco y con Galicia. Y la solución que se planteó es, bueno, pues vamos a hacer por todos lados comunidades autónomas, que está abierto a discusión sobre si fue correcto o no fue correcto, bueno, y ha generado, pues, por realidades autonómicas, regionales o identitarias que no existían y que hoy reclaman un espacio, pues, al mismo nivel que el que tenían entidades nacionales que venían de siglos de tener esa propia identidad. Bueno, hoy decía que el corazón al que quería llegar era al poder legislativo y a las Cortes Generales. Y está bien empezar por el poder legislativo porque los parlamentos son la sede de la soberanía popular. Hemos insistido en que llamamos democracias a nuestros sistemas políticos, pero no son democracias. La democracia proviene del mundo griego y tiene una serie de elementos que no están en nuestros realmente gobiernos representativos, o democracias parlamentarias o democracias representativas, o como intentó Robert Dahl denominar poliarquías, que es un término que no tuvo concepto, pero que era bien intencionado en la medida en que quería recordar que la democracia implicaba el sorteo, implicaba la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley junto a la inseguridad, el derecho de todos los ciudadanos a defender en el ágora, en la plaza pública, sus propios intereses, la rotación de los cargos, la revocación de los mandatos, la remuneración popular para que pudieran participar en la misma, la rendición de cuentas, a veces de manera brutal, cuando alguien asumía un cargo y lo hacía muy mal, por ejemplo, un estratega militar, pues podía ser incluso condenado con la pena de muerte. Todos esos elementos, ya digo, de participación no están en nuestras democracias y, por tanto, hay que llamarlas democracias representativas, y el comienzo es el Parlamento. Es decir, las democracias representativas no buscan que el pueblo participe directamente en la política, sino que el pueblo autorice a los representantes. Y por eso es tan relevante el reclamo, ¿no?, de las 13 colonias cuando tiran las cargas del té para expresar que no querían pagar impuestos al rey en tanto en cuanto no tuvieran representación. No taxation without representation. No vamos a pagar impuestos si no tenemos el poder legislativo, no si no tenemos los parlamentos. Por tanto, ya digo, es interesante que se empiece, ¿no?, cuando se quiere hablar del sistema político, hablando de donde reposa la soberanía popular,
que es en el Parlamento. Las Cortes de León, digámoslo como orgullo patrio, son las más antiguas de Europa, de 1188, aunque más antiguas son las de Islandia y la de la isla de Man, pero bueno, no está de más recordar que, bueno, pues que en León ya hubo elementos de autorización política que también explican por qué León sigue siendo un espacio que reclama a día de hoy una identidad propia. El parlamentarismo, como decía, está vinculado a las revoluciones burguesas, a la revolución inglesa, a la revolución norteamericana y a de Cromwell, la revolución norteamericana, que desembocó en la Constitución de 1776 y, por supuesto, en la Revolución Francesa de 1789. El problema es que este parlamentarismo, que, que resume muy bien el discurso a los electores de Bristol, de Burke, de 1774, donde él dice que no pueden mandatar los electores de Bristol a sus representantes porque no representan a Bristol, sino que representan al conjunto del país. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo porque cuando le cortan la cabeza al rey, pues ¿quién representa al conjunto? Pues hace falta representarlo en algún lado. ¿Por qué? Porque para la burguesía, que es la que porta esta idea liberal del parlamentarismo, un Estado nacional no es sino un mercado nacional. Y por tanto, Estado nacional y mercado nacional, por eso les molestan las murallas, las aduanas, los aranceles internos, y al final la construcción de un Estado nacional no es, sino allí donde opera ese mercado nacional. Y por tanto, los diputados, como plantea Burke en ese discurso a los electores de Bristol, no tiene que representar los intereses de una zona, porque Bristol es importante en tanto en cuanto pertenece al conjunto. No olvidemos que en España la burguesía catalana y la burguesía vasca van a reclamar su condición identitaria estatal justo cuando se pierden las últimas colonias y el mercado nacional español se debilita, ¿no? El problema que tenemos hoy, que es una buena parte de lo que conviene entender, y esto pido atención, es que tenemos un marco liberal, pero lo que tenemos es un sistema de partidos. Las Cortes representan al pueblo español, lo cual ya digo es teoría liberal, pero es que el liberalismo es una teoría normativa de la realidad, no es una teoría positiva. El liberalismo nos explica cómo debe ser la sociedad, pero no nos explica cómo es. Por eso siempre todo el mundo intuitivamente dice, pues un diputado elegido por Albacete representará Albacete, y un diputado elegido por Segovia representará Segovia. No, la teoría liberal dice que no, que un diputado elegido por Segovia representa al conjunto y por eso, pues, el Partido Popular presentaba a su secretario general, a Pablo Casado, antes de que lo defenestraran, por Ávila, pese a ser madrileño, porque el argumento era, no, es que representa al conjunto. Ya digo, eso funciona como en el marco de la teoría liberal, cuando había un sufragio restringido, cuando había pocos diputados, cuando había pocas tareas y el Estado se encargaba de, pues realmente, como dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, de los intereses conjuntos de la burguesía. Hoy en día las tareas de representación son importantes y ya digo, es muy difícil explicar, ya digo, a alguien de alguna provincia de España, diciéndole, no, tu diputado no representa a Ceuta, Melilla, no representa Albacete, a Barcelona, Girona, a Coruña, tu diputado representa al conjunto, te digo, del país. Eso, fíjense ustedes o fijaos vosotros, explica uno de los artículos más raros, pero también más relevantes de la Constitución española, que es el 67.2, donde se prohíbe el mandato imperativo. Es decir, la Constitución prohíbe que la gente de Madrid mandate a los diputados de Madrid, prohíbe a los diputados de Cáceres que mandaten, perdón, al pueblo de Cáceres que mandate a los diputados de Cáceres. En cambio, sí que va a permitir a los partidos políticos decir quién va y quién no va en las listas. Por tanto, el artículo 67.2, que es un artículo que viene de la Revolución Francesa, que prohíbe el mandato imperativo, que es una forma de democracia previa a las revoluciones burguesas, una forma de autorización política más directa, más interventora respecto de en ese momento los mandatarios
eran el pueblo y los mandatados eran los representantes, mientras que hoy lo decimos al revés. Hoy los políticos son los mandatarios y el pueblo es el mandatado, ¿no? El artículo 67.2, ya digo, prohíbe al pueblo que mandate a los políticos, en cambio deja abierta la puerta para que los que establecen las listas en los partidos políticos digan quién va y quién no va, que es un elemento absolutamente evidente de disciplinamiento para todos los políticos que van en unas listas. El Parlamento se define jurídicamente en el artículo 66, donde se plantean sus tareas, pero en realidad hay que entender que donde radica el poder en el Parlamento no está en la condición que se define como representante del pueblo español, sino que está en la mayoría que sostiene al gobierno, que es quien realmente tiene, por un lado, la iniciativa legislativa, aunque cada vez más ahora veremos realmente es un acto del gobierno, es quien tiene la representación, porque ¿quién se acuerda realmente de los 5 primeros nombres de la lista que nombró de diputados en el Congreso? Nadie se acuerda, ¿no? Porque estás nombrando una lista, ¿no? Y por tanto estás nombrando un partido, no estás nombrando a gente que va a representar al conjunto del país. Repito, es una teoría liberal en un sistema de partidos que es de difícil comprensión en el siglo XXI. La idea del control parlamentario, que es otro de los elementos centrales del parlamentarismo, ¿no? Desde los comienzos, el pueblo que reclama el poder legislativo, que si no, no paga impuestos, quiere controlar al Ejecutivo, ¿no? Y por tanto, entendamos que el control parlamentario es una de las funciones esenciales, pero el control parlamentario, quien realmente lo ejerce, es la misma mayoría que sostiene al gobierno y por tanto es un control parlamentario que ha devenido en un show televisivo donde a menudo lo que interesa más es el ruido, el sarcasmo, la broma, el grito, el insulto, que va después a trasladarse a las televisiones y a los medios de comunicación y a las redes sociales. Es un control que no controla, ¿no? Realmente. Y por último, la idea de legitimación, que es que el Parlamento representa el pluralismo de la sociedad, algo que es muy caro a las teorías liberales de la democracia, que dicen, bueno, pues que los gobiernos y los parlamentos expresan la pluralidad, el pluralismo de nuestras propias sociedades, ¿no? Pues, lo cual, insisto, no es cierto porque en el Parlamento es la mayoría que sostiene al gobierno realmente quien ejerce, pero sí que es verdad que el Parlamento ejerce una tarea de legitimación y por eso cuando se atenta contra el Parlamento, la idea que se tiene es que se atenta contra la propia soberanía popular. Se plantea también que en el artículo que las Cortes son inviolables. Recordemos que entró el teniente coronel Tejero, que por cierto luego fueron indultados varios miembros de los que protagonizaron el golpe del 23F, Armada, Parto Zancada, Gómez Iglesia, y los dos principales señalados, Milans del Bosch y Tejero, no fueron indultados, pero salieron con libertad condicional después de pasar muy pocos años en la cárcel. Decía que por todo esto hay que entender que el poder del Parlamento es político y no jurídico. Y se ve claramente en la composición del Senado. El Senado, con porcentajes que a veces han sido del 29% de los votos, en la actualidad son del 34%, tiene mayoría absoluta. Por eso pueden hacer comisiones de investigación en el Senado las que quieran, porque es un espacio donde funciona de manera extrema lo que decíamos de la desviación calculada, que buscaba unas Cortes conservadoras. Las Cortes son el Congreso y el Senado, pero sobre todo el Senado era el sitio donde había garantía de que con apenas un tercio de los votos los sectores conservadores iban a tener la mayoría y iban a impedir, pues, por ejemplo, cambios constitucionales, ¿no? La desviación calculada, insisto, no le echemos la culpa a D'Hondt. D'Hondt es un matemático, es dividir los votos por 1, 2, 3, 4, 5, y esto es verdad que genera unos restos mayoritarios que hacen que, y esto es lo importante, al haber 44 de 50 circunscripciones en España con menos de 10 escaños,
e incluso 17 provincias con menos de 5 escaños, pues esos 5 escaños, todos los votos que reciban las terceras o cuartas fuerzas políticas se pierden. Con 5 escaños se lo reparten entre los dos principales partidos y el resto que queda, que a veces pueden ser muchos votos, pueden ser a lo mejor 15.000 votos, 20.000 votos o más, se pierden, ¿no? Y entonces, claro, todo eso, bueno, pues genera esa desviación calculada que planteábamos. En tanto en cuanto a las estructuras y características de las Cortes, bueno, pues es evidente, es bicameral, que uno de los argumentos era que como el Parlamento, las Cortes en la Segunda República habían sido unicamerales, pues hacerla bicameral podía ser una ayuda, pero no es verdad, ¿no? Eso no era el argumento, ¿no? Sino que hacía falta una cámara baja de enfriamiento de las leyes, hacía falta colocar a muchos políticos que venían del franquismo y que había que aparcarlos en el Senado, hacía falta una cámara que funcionase de una manera silente, como una cámara para que frenase cualquier intento de transformación constitucional, y por eso en España tenemos un Senado que nunca ha funcionado, que era la idea con la cual se legitimó como cámara territorial. El ejemplo más evidente es que de repente, bueno, pues tenemos fuerzas que son claramente regionales, que donde operan es en el Congreso. Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, Junts, Teruel existe, Nueva Canaria, y por tanto esa condición territorial que debía corresponder al Senado pues no se ha cumplido nunca. Decíamos que el Congreso pues tiene entre 300 y 400 por ley, por la Constitución se eligió 350, son elegidos en listas cerradas que elaboran los partidos políticos, se establece de manera proporcional el número de escaños, y ya digo, hay un umbral de entrada del 3% que es realmente suave, sube al 5% en las elecciones autonómicas. Cada provincia de partida decíamos que elige 2, que suman pues 102, y los otros 248 pues eligen en las listas. El Senado es más variable, ahora en España hay más, ahora hay 266, son como decíamos 4 por provincia, que eso genera la enorme desigualdad, da igual que seas Barcelona o que seas Segovia, ¿no? Hay 4 por provincia y luego 3 las Islas Mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, una en las demás islas y un senador por ciudad autónoma. Y luego el resto, para intentar acercarse a un elemento más proporcional, es 1 millón por habitante. La organización interna del Parlamento, del Congreso de los Diputados, bueno, hay que conocer, ¿no? Hay una presidencia que es quien preside y realmente es quien dirige las discusiones, controla el uso de la palabra, garantiza el orden de la discusión, adopta medidas disciplinarias. Fue Merisel Batet la que permitió a todas luces injusta pérdida del escaño de Alberto Rodríguez, un diputado de Podemos, por un falso señalamiento, ¿no? Para el cual nunca se presentaron pruebas. Aplica e interpreta la presidencia del reglamento y cuida del orden interno. Y es evidente que es un cargo de la mayoría, ¿no? Aunque no debiera, pero suele ser siempre un cargo del partido que va a gobernar, ¿no? Luego está la mesa, que es muy importante, la mesa del Congreso, porque es quien organiza el trabajo, y el gobierno interior de la Cámara, es el que elabora el proyecto de presupuestos de la Cámara, es quien ordena los gastos, es quien califica, de acuerdo con su reglamento, los documentos parlamentarios, decide su admisibilidad o no, decide la tramitación de los escritos y documentos parlamentarios, programa el calendario de actividades de la Cámara y de las comisiones para cada periodo de sesiones y coordina los trabajos de los órganos, ¿no? De los demás órganos que ahora vamos a mencionar, y también cualquier función que le encomienda el reglamento. La mesa, la jerarquía, ¿no? De autoridades de España, pues está en la cúspide, porque realmente es muy, muy importante. Hay un organismo menos conocido, que es la Junta de Portavoces, que está integrada por el presidente y por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, y que es el foro de contacto y negociación entre los dirigentes de los diferentes grupos parlamentarios, con presencia de las principales autoridades de la Cámara y un representante del Gobierno. A esas reuniones asiste un representante del Gobierno, los miembros de la mesa, al menos debe estar un vicepresidente y un secretario, y el secretario general. Y el reglamento le otorga
competencias consultivas y decisorias. La Junta de Portavoces es quien va a decidir realmente de qué se discute y de qué no se discute en el Parlamento. Es como el paso previo, ¿no?, para ver desde el gobierno qué va, qué no va, y donde se ejerce la mayoría. El Pleno es lo más evidente, es, bueno, pues el funcionamiento de los 350 diputados y diputadas tomando decisiones. Ahí también es muy importante entender que hay comisiones, ¿no?, que es donde se llegan a los acuerdos. ¿Por qué? Porque difícilmente las democracias parlamentarias sostendrían la luz y los taquígrafos, pues porque llegan a acuerdos. Tú me votas esto, yo te apoyo en esto, porque si no, seguramente no funcionaría, no saldrían leyes. Si todos los partidos realmente se cerrasen en banda, pues a no ser que hubiera mayorías absolutas, pues los parlamentos no funcionarían, y por tanto hay cosas que están dispuestos a los parlamentarios a aprobar si nadie se entera, que si estuviera a la luz. Los grandes acuerdos del Parlamento son entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso a veces se ha criticado que se dijese, cuando alguna vez Izquierda Unida o después Podemos ha votado algo con la derecha, decían la pinza, cuando si eso se aplicara, la pinza cotidiana y constante es la que hacen el Partido Socialista y el Partido Popular, no solamente porque compartan las grandes políticas del Estado, comparten la monarquía, comparten la OTAN, comparten el sistema capitalista, comparten la democracia representativa, sino que, ya digo, en el día a día parlamentario, pues el grueso de las leyes pues son aprobadas por acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, salvo en momentos donde ocurre siempre respecto del Partido Popular hacia el Partido Socialista. Cuando gobierna, hay intentos de tumbar al gobierno, y hay un obstruccionismo, bueno, pues que es criticado, ¿no?, porque ese obstruccionismo, ese filibusterismo parlamentario es contrario a la propia lógica de la democracia parlamentaria, que supuestamente está más cerca de la derecha que de la izquierda, pero que sin embargo quien más la ha obstruido en nuestra reciente experiencia de recuperación democrática, digo de recuperación porque ya España tuvo una democracia durante la Segunda República que fue asfixiada por el golpe del 36 y después la dictadura militar de Franco, ya digo, en esta recuperada democracia, bueno, pues la gran obstrucción siempre ha venido de las fuerzas de la derecha. Las comisiones, ya digo, es donde se llegan a acuerdos, se preparan los plenos, hay permanentes, y luego hay las que se crean con fines específicos, ¿no? Hay, por ejemplo, son más conocidas las comisiones de investigación, ¿no?, o incluso comisiones mixtas entre el Congreso y el Senado. Otro elemento importante del funcionamiento de las Cortes son los grupos parlamentarios. ¿Por qué son muy importantes? Porque lo que realmente es importante en el Parlamento no son los diputados. Los diputados no vamos a decir que sean brazos de madera, porque es verdad que cada uno tiene su tarea, tiene sus discusiones, hace sus deliberaciones, pero al final quien toma el gran acuerdo es el grupo parlamentario, y dentro del grupo parlamentario, pues quien los dirigen, que está en conexión directa con las direcciones de los partidos políticos. Es decir, que no va a aprobar nada el grupo parlamentario socialista que no convenga al gobierno de Pedro Sánchez, igual que no va a aprobar nada el grupo parlamentario popular que no convenga a los intereses de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Es verdad que el diputado, cuando interviene, lo hace y vota también según las instrucciones de su grupo parlamentario, ¿no?, donde hay medidas de disciplina y de control, y el diputado se debe a su grupo, no a la totalidad del electorado, como dice la teoría liberal. El diputado se debe a quien le nombró y por tanto va a obedecer siempre al grupo parlamentario, y salvo muy contadas excepciones, bueno, de momentos, alguna vez en el caso del aborto o cuando ha habido que el Partido Socialista abstenerse para que gobernase el Partido Popular, casos muy, muy concretos donde ha habido diputados a los que se les ha permitido, aunque se les haya multado, disentir, pero eso no ocurre porque los grupos parlamentarios tienen una disciplina férrea, y quien desobedece pues no vuelve a salir en la foto, ¿no? La formación de los grupos parlamentarios, pues necesitas por lo menos
15 diputados o que 5 de ellos hayan obtenido el 15% de los votos válidos en la circunscripción donde se presentan, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es por debajo de 5, ¿no? Diputados no hay grupos parlamentarios y por tanto tienes que irte al grupo mixto, donde tienes que repartirte los tiempos con partidos que seguramente pueden no tener absolutamente nada que ver contigo. En el caso del Senado, los grupos pueden estar formados por al menos 10 senadores y quien no puede integrarse tiene que pasarse al grupo mixto. La Diputación Permanente es quien actúa en periodos donde no funcionan las sesiones o en periodos electorales, y con eso de alguna manera se cierran, de alguna manera no se cierran, ¿no? Los órganos del Congreso, del Congreso y del Senado. Sobre las funciones, ya hemos dicho que tienen funciones de representación, el Parlamento representa al conjunto, de legitimación, la gente autoriza a sus representantes, y donde se expresa esa autorización es que los diputados y diputadas y senadores y senadoras han sido autorizados por el pueblo a través de las elecciones correspondientes, ¿no? Y hay una función legislativa, ¿no?, que es la más relevante, que es no taxation without representation, es decir, es donde se hacen las leyes. Ahora veremos que la ley más importante anual pues es la ley de presupuestos, que responde a esa idea que decíamos tradicional del modelo liberal, de la burguesía que no estaba dispuesta a pagar impuestos si no decidía en qué se gastaba el dinero. La iniciativa legislativa, el artículo 87 de la Constitución, se la reconoce al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las asambleas de las comunidades autónomas y a grupos de ciudadanos no inferiores al medio millón, ¿no? El Gobierno, en cualquier caso, tiene, cuando hay mayoría parlamentaria, el protagonismo, ¿no? Se lo reconoce así el artículo 89.1. La idea central con la que hay que quedarse es que el gobierno, el Ejecutivo manda también en el Parlamento, ¿no? Ahí están los decretos leyes que, bueno, pues son medidas excepcionales, pero que se han hecho constantes en todos los parlamentos del mundo. El Ejecutivo cuenta con la facultad de vetar iniciativas ajenas. Una de las grandes explicaciones es si afecta al presupuesto, ¿no? Si hay una disminución de ingresos, un aumento de gastos, se puede vetar, o porque van en contra de una delegación legislativa que aún no se haya agotado. Las iniciativas del Gobierno tienen prioridad en la tramitación respecto de las iniciativas de los diputados y senadores, puede reducir los plazos de esa tramitación declarando la urgencia de sus propios proyectos y puede retirarlas en cualquier momento de su tramitación antes de la votación final. No hay que olvidar que la iniciativa en la presentación de los presupuestos generales pues le corresponde al Gobierno, ¿no? Y decíamos al comienzo que están los decretos leyes. El Ejecutivo cuenta con la potestad de dictar normas con rango de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Por esa extraordinaria y urgente necesidad, como dice el artículo 86, bueno, pues tiene una laxa interpretación, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que esta extraordinaria y urgente necesidad queda limitada, de manera que el Gobierno no puede legislar en cuestiones que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos, reguladas en el título primero, tampoco al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Son elementos como sensatos de que con un decreto de ley tú no puedes realmente cambiar las reglas de juego, ¿no? En cualquier caso, se trata de un instrumento jurídico que tenemos que entender que se otorgó al Ejecutivo porque hoy en día los estados gestionan pues, entre el 40 y el 55% del Producto Interior Bruto de los países europeos, y por tanto, claro, cuando un estado tiene que gestionar tantísimo presupuesto, bueno, pues muchas veces hay realidades sobrevenidas que los tiempos demorados del parlamentarismo o de la deliberación pues no podrían dar respuesta. Y por eso esta discusión general entre eficacia y democracia, pues en tanto en cuanto los estados, los gobiernos, tienen que gestionar un volumen tan grande de dinero y de asuntos, pues no, la sacrificada va a ser siempre la
la democracia. Detrás de todo esto hay un concepto que hay que conocer, que es el que se llama parlamentarismo racionalizado. El parlamentarismo racionalizado, que es una expresión que viene de Alemania, que es una respuesta a la crisis de la República de Weimar y cómo el Parlamento, al fracasar, terminó con la decisión de Hindenburg, pero presionado por von Papen, de nombrar a Hitler, ¿no? Tras un acuerdo con los grandes capitales alemanes, bueno, pues para intentar superar esa crisis del parlamentarismo que puede devenir en salidas autoritarias, se planteó reforzar al Ejecutivo, ¿no? Y por eso la Constitución española del 78 marca algunos planteamientos al Parlamento español tomados básicamente de Alemania y que lo que hacen es de alguna manera garantizar que no caigan los gobiernos. Ahí está la moción de censura constructiva, que es difícil que prospere, solo ha prosperado una vez en la historia de España. La cuestión de confianza, que es una manera de exigir el gobierno o pedir el gobierno al Parlamento o su confianza, que ha funcionado solamente un par de veces. La investidura, que puede ser con mayoría absoluta o simple, o la capacidad, ¿no?, de una disolución limitada del Congreso y del Senado por parte del Ejecutivo. No olvidemos también que en nuestros parlamentos hemos entregado muchísimas funciones a la Unión Europea, y eso también, ¿no?, a través de tanto de la Comisión como del Consejo, le va a dar al presidente del gobierno pues un enorme poder. La idea del presupuesto ya he señalado que es una ley parlamentaria y donde las cámaras pueden desarrollar su función del control de gasto y su capacidad de dirección política, aprobándolo, rechazándolo, introduciéndolo modificaciones. Es un espacio de mucha discusión. Las comunidades autónomas quieren dinero para sus territorios. Es un tira y afloja, ¿no?, que reclama mucha mano izquierda. Y hay algo que hay que saber, ¿no?, que la ley de presupuestos, que tiene supuestamente una lógica liberal muy fuerte, se cambia radicalmente. Se prorrogan los presupuestos, se aprueba un presupuesto de un gobierno que no lo va a aplicar, gobiernos que gobiernan con presupuestos de gobiernos anteriores, es decir, no siempre es muy seria la ley de presupuestos. He mencionado la moción de censura, que ya digo que ha de ser constructiva. ¿Qué significa eso? Significa que el Parlamento tiene que pronunciarse sobre un candidato y sobre un programa, de manera que si gana ese candidato con ese programa, pasa directamente a ser el presidente del gobierno y el existente es cesado, ¿no? Para presentarla hace falta la 10ª parte de los diputados. Por eso generó un gran revuelo cuando Podemos entra con 69 diputados, con 71 con los 2 de Compromís, porque es que hace falta 35, cosa que nunca, para pedir una moción de censura, cosa que nunca había tenido Izquierda Unida, y eso le daba un poder parlamentario que nunca había tenido ninguna fuerza a la izquierda del Partido Socialista. Te decía que si la moción no es aprobada, el gobierno se mantiene y el presidente recupera la facultad de disolver las cámaras, sin que durante el mismo periodo de sesiones ninguno de los que han firmado una moción de censura rechazada pueda firmar otra. La dificultad de que la moción de censura salga adelante, pues ya digo, es debido a que la amplia mayoría que requiere la convierte en un mecanismo que sobre todo se ha utilizado en España para erosionar al gobierno, para intentar consolidar liderazgos alternativos y validar políticamente un programa, aunque pues, no le salió a Antonio Hernández Mancha, tampoco a Pablo Iglesias, y ya digo, triunfó, ¿no?, a Felipe González. Funcionó con Pedro Sánchez en un momento, en un contexto muy claro, donde también es verdad que la moción previa presentada por Unidas Podemos, con la persona de Pablo Iglesias, pues preparó la posibilidad de que ganase la moción de censura, que finalmente ganó Pedro Sánchez. La moción de confianza es más amable, porque es el gobierno que, si de repente está teniendo dificultades parlamentarias, pues pide, ¿no?, el presidente, por los artículos 112 y 114, pues el apoyo, ¿no? Y por tanto
el Congreso debe pronunciarse sobre una decisión del gobierno, sobre la figura del presidente, sobre algunos cambios que introduzca respecto de su programa inicial de la sesión de investidura, ¿no? Y decía que solamente se han presentado 2 cuestiones de confianza que hayan recibido el apoyo de la Cámara y se han presentado 6 mociones de censura y solamente se aprobó a principios de junio del 18 la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Hay una idea del parlamentarismo, ya casi terminando, y es que los regímenes parlamentarios, el presidente tiene la potestad de disolver el Parlamento, que es la contraparte de que el Parlamento le pueda presentar una moción de censura. Y por tanto el presidente puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Es una idea clara del equilibrio de poderes, ¿no? Es importante señalar porque una de las ideas centrales, ¿no?, del Parlamento es el control parlamentario del gobierno, insisto, no taxation without representation, ¿no? Pues entre los instrumentos clásicos, que desgraciadamente en el caso de España se usa mucho como filibusterismo parlamentario, son las preguntas. ¿Por qué digo filibusterismo? Porque, por ejemplo, Vox o el PP pues presenta la misma pregunta 52 veces, una aplicada a cada provincia. ¿Para qué? Simplemente para tener al gobierno ocupado, porque esas respuestas tiene que darlas, ¿no? Y por tanto es una manera de cargar de tarea inútil, absurda, al gobierno para intentar ponerle palos en las ruedas y dificultarle su tarea, ¿no? Bueno, pues no estaría mal, ¿no?, que se pudieran evitar ese tipo de comportamientos, ¿no? Ya digo, entre las formas clásicas de control parlamentario están las preguntas, las interpelaciones, las solicitudes de documentación e información, las comparecencias de los miembros del gobierno y las comisiones de investigación. Las preguntas son preguntas que se dirigen a un miembro del gobierno para que informe o explique un punto determinado o se dé a conocer algunas medidas que se han adoptado o se adoptarán, ¿no? Se busca supuestamente obtener información, pero no. Forma parte también ya del show mediático, donde las preguntas se utilizan para intentar debilitar y carcomer la tarea de un gobierno, ¿no? Las interpelaciones son consultas que versan sobre los motivos o los propósitos de las conductas del Ejecutivo en cuestiones de política general, que son bien del gobierno o bien de algún departamento ministerial, ¿no? Las cámaras y sus comisiones pueden recabar la información y ayuda que precisen del gobierno y de sus departamentos, así como del resto de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas, ¿no? Y también pueden reclamar la presencia de los miembros del Ejecutivo. El gobierno puede solicitar también comparecer ante las cámaras para explicar algún aspecto concreto de su política general, ¿no? Y por último, las comisiones de investigación son órganos parlamentarios colegiados y temporales que supuestamente se encargarían de analizar y verificar un hecho de interés general como un medio de responsabilidad política, pero la verdad es que se han convertido en formas indirectas de la lucha política que principalmente tiene lugar en los medios de comunicación. Una última nota sobre los diputados y diputadas. Hay una idea en el Parlamento, por un lado está la idea de inelegibilidad, que es una cosa muy española, es decir, que hay personas que no se les permite tener sufragio pasivo, ser elegibles. Y el argumento es que se establece que el proceso de elección se desarrolla en condiciones de igualdad. Las causas de inelegibilidad, que están recogidas en la LOREG, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, pues no están los menores de edad, no están los miembros de la familia real, no está ni el presidente ni los magistrados del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal Supremo, aunque luego hacen política de manera absolutamente clara y notoria. No está el defensor del pueblo, el fiscal general del Estado, aunque sea elegido por el gobierno, los jueces y magistrados en efectivo, aunque ya digo, hagan política de una manera absolutamente evidente, los militares profesionales, cosa que no se explica porque no ocurre en otros muchos lugares, los miembros de los cuerpos de seguridad y policía en activo y los miembros de las juntas electorales. Esta norma recoge también que son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad o aquellos condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, siempre y cuando
la sentencia establezca la inhabilitación para cargo público. No puedes presentarte al mismo tiempo al Congreso y al Senado. Y decía que hay dos figuras que hay que conocer. La Constitución española establece que los diputados y los senadores gozan de inviolabilidad y de inmunidad. La inviolabilidad hace referencia a que un diputado y un senador no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito, están apuñalando a alguien o robando en un banco, y tampoco pueden ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la respectiva Cámara. Es decir, la inviolabilidad se fundamenta en la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios, que lo que busca es que no se les pueda castigar jurídicamente por las manifestaciones vertidas durante el ejercicio de su actividad, ¿no? La inmunidad es garantizar la independencia de las Cortes respecto de otros poderes del Estado. Es decir, que no se le puede acusar penalmente y privarlos de la libertad que impida su presencia en las cámaras, ¿no? Hay discusiones sobre si ese fuero especial que tienen los diputados y senadores habría que mantenerlo. Parece sensato que tienen que tener garantías de que no pueden ser juzgados por sus opiniones, ¿no? Y que por tanto tienen que tener una garantía para poder expresar públicamente sus críticas políticas, pero no parece tan sensato que tengan ningún tipo de privilegio, bueno, pues en casos de corrupción o en este tipo de comportamientos que desgraciadamente hemos visto tan repetidos y que, bueno, han terminado con eminentes políticos pues en la cárcel. Pensemos en Rodrigo Rato, que fue ministro, ¿no?, del gobierno de España y muchas veces diputado. Sobre el presidente ya hemos planteado que hay que entender que en nuestras democracias representativas hay un reforzamiento del Ejecutivo que tiene que ver, como planteábamos, con su propio desarrollo, con el vaciamiento de nuestras propias democracias, con el vaciamiento del Parlamento, con las mayores competencias y también con una, bueno, pues con una privatización de la política, porque el presidente es algo más que un primus inter pares, ¿no? Y en el caso jurídico es sobre el presidente y no sobre su gabinete, sobre quien recae la confianza del Parlamento. Solamente el presidente tiene la capacidad para disolver las Cortes y convocar elecciones, puede de manera completamente libre nombrar y decidir cambios de instituciones, y bueno, pues tiene la competencia de interponer recursos de inconstitucionalidad y convocar también referéndums. Pero pensemos que el presidente es el que dirige la política internacional, ¿no? Y en la Unión Europea, en el caso de España, bueno, pues todas las atribuciones que tiene como presidente del gobierno y lo que ahí decide, bueno, pues señala la enorme importancia que tiene, ¿no? Al mismo tiempo, claro, al ser el que articula toda una opción política, recibe todos los dardos de la política. Terminamos diciendo que los diputados y senadores se suelen reclutar básicamente por los partidos políticos. Suelen tener carreras políticas. Pensemos que hay gente que entra a los partidos políticos para hacer carrera política, igual que otras personas tienen otro tipo de carreras, ¿no? Lo cual es legítimo. Sin embargo, el Parlamento español suele tener como una estabilidad de 2 años y medio, de 2 legislaturas y media, ¿no? Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, la mitad son veteranos y la mitad son nuevos. La mayoría son 142 diputados y diputadas, tienen entre 50 y 60 años, 48 de ellos son más de 61 años y, sin embargo, pues de menos de 30 años solamente hay 9. Hay un 43,1% de mujeres y un 56,9%, casi un 57% de hombres, ¿no? Las élites parlamentarias antes eran más duraderas, hoy son más efímeras y está abierta la discusión de, bueno, pues de quién es convocado hoy a la política, sobre todo cuando el escrutinio, ¿no?, que es público en las redes sociales, en los medios de comunicación,
se ha convertido en algo que no solamente quiere validar la calidad moral de las personas, sino que se convierte en un ataque ad hominem que lo que busca es acabar con las personas para intentar acabar con la formación política y poder acceder al gobierno pues, de una manera más sencilla, lo que de alguna manera pues termina por pudrir el parlamentarismo. Hemos visto que en el Parlamento inglés puede haber debates muy fuertes, ¿no? Pero hay determinados principios, determinadas líneas rojas que no se pasan, cosa que desgraciadamente no ocurre en España y veremos en clases posteriores. Bueno, pues esto es todo por hoy. Un saludo.